Dios los bendiga, amado pueblo de Dios, y a todos los amigos que nos sintonizan por estos medios de comunicación. Reciban un afectuoso saludo desde la ciudad de Chilihuabicí, Canadá, y una vez más trayéndoles un mensaje de Dios para edificación de vuestras almas, el cual he titulado No saque la Biblia de su casa ni de su país. Y para ello le invito a abrir la escritura, la palabra de Dios, en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y dice así la palabra de Dios, honrando al Dios Trino. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar un instante para darle gracias a Dios, para que Él nos hable a través de la Escritura. Te doy gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, porque tú eres el que nos da la palabra y nos permite dirigirnos a este público, Señor, tan especial, a cada oyente, a cada varón, a cada mujer, para que escuchen el mensaje que tú tienes, Señor, para cada una de nuestras vidas. El honor y la gloria son tuyas, Dios, y también declaro libertad donde ellos se encuentran, en los aires, en la tierra, y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú obrando, tratando con cada vida, con cada corazón, que no haya oposición, interrupción, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Los hijos de Dios no nos avergonzamos de dar a conocer la existencia de la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Inicio diciéndoles que la Biblia es una colección o recopilación de 66 libros sagrados aprobados por el canon hebreo. Es un conjunto de escrituras sagradas formados por el Antiguo Testamento, que se componen por 39 libros, y el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros, y su autor único es el Dios del cielo. Y Dios mismo se encargó de dejarnos su palabra, este libro, amén, como lo conocemos hoy llamado la Biblia, para que quedara escrita y plasmada inicialmente en un rollo, en un papiro, antiguamente, amén, hoy en un libro. Muy bonito los podemos encontrar en las librerías, en los lugares donde está la Biblia, porque es la forma más segura de preservar una verdad pura al 100%, ya que la memoria del ser humano falla y cualquier otro método también puede fallar. Así que este libro sagrado tiene una protección también muy notoria, muy especial, gloria al Señor, la cual proviene de Dios. La Biblia es el libro más vendido de la historia, fue el primer libro en ser impreso, es el libro que más se ha traducido a otros idiomas, es un libro tan antiguo como actual. Él permanece siempre intacto, vigente, lleno de sabiduría y del poder de Dios a favor de nuestra alma. Por eso se destaca por encima de tantos millones de libros que se han escrito en este mundo. La Biblia ha sido un libro muy perseguido por sus enemigos. Que el Señor lo reprenda. A lo largo de la historia, hasta aquí sus enemigos no han podido vencerlo, no han podido desaparecerlo del planeta Tierra, ya que su mismo contenido, que es la inspiración de Dios, que Él usó a hombres santos para que lo escribieran, Él mismo lo dejó escrito. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto nos indica que aunque se vea amenazado por sus contendores, este libro va a permanecer sobre la faz de la tierra, sobre esta tierra, hasta que Dios diga otra cosa, porque Él es el autor de este gran tesoro, el que tiene el poder absoluto sobre todas las naciones y acontecimientos, quiera aceptarlo o no. En esta tierra ni una hoja de los árboles se mueve si no es por el poder de Dios. La Biblia es un libro que nos santifica a medida que obedecemos la voz de Dios. Nos fortalece para resistir la tentación de pecar. Si disponemos realmente el corazón para leerla, aumenta nuestro deseo de poner por obra las leyes de Dios y nos prepara para ir al cielo. Ella hace una infinidad de cosas que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Alabanzas al nombre de Jesús, ya que la riqueza espiritual que contiene la Biblia, que es directamente la palabra de Dios para nosotros, mire, allí hay un gran tesoro, un contenido, por ejemplo, hay doctrina, historias, hay códigos y mucho más que orientan a los cristianos
para transmitir las buenas nuevas de salvación, porque nadie puede dar de lo que no tiene. El Evangelio está expuesto, amén, y se expone a través de las escrituras y hay quienes lo exponemos porque hay un sentir, hay un llamado también de parte del Señor para exponer la palabra del Señor. Esto no lo inventamos nosotros ni puede salir así como así, no, esto viene de arriba. Alabanza a Cristo porque esto tiene un propósito, lo que está aquí escrito tiene un propósito para tu alma y para la mía. Gloria al Señor. Entonces, el Evangelio nos acerca, tiene el propósito de acercar a la gente, a las multitudes, a Jesús de Nazaret, quien es el Salvador del mundo. El Evangelio, por ejemplo, de Juan en el capítulo 5, versículo 39 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Este es el único libro que tiene el impacto de cambiar la vida a millones de personas en el mundo entero. No es un libro cualquiera, mucho menos del común. Tiene sabiduría de lo alto, precisamente porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la historia de amor de Dios hacia los hombres y de la fe del pueblo de Dios que reconoce esa historia y es quien le responde con pecados o infidelidades a ese amor tan grande que Dios expresa hacia el hombre que es parte de su creación. Así que la Biblia es el libro más influyente de la historia y constituye la base de la civilización occidental. Y hoy los cristianos nos regocijamos también de saber que la Biblia pertenece al pueblo judío, pero que por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros los no judíos, como ramas desgajadas siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en el olivo verde, siendo participantes de la raíz de la rica savia del olivo que es Cristo Jesús, un judío que murió en la cruz por toda la humanidad perdonando nuestros pecados. La cita bíblica la encuentra usted en el libro ahí de Romanos capítulo 11 en el versículo 17 y también en el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 22, allí es donde dice la salvación viene de los judíos. El tema de hoy es no saque la Biblia de su casa ni de su país, porque hay países donde la Biblia está totalmente prohibida. Al que le encuentren una Biblia en casa es objeto de persecución, de encarcelamiento, torturas e incluso la muerte. Miremos países que no permiten, por ejemplo, la existencia de las Sagradas Escrituras en su territorio. Voy a nombrar solamente algunos de ellos y estos son así. Son los siguientes. Arabia Saudita, Afganistán, Somalia, Libia, Maldivas, Uzbekistán, Corea del Norte. Por ejemplo, ahí el Estado norcoreano, ellos rinden culto a la familia de Kim, particularmente a Kim Il-sung. Este tiene un periodo de 1912 al 1994. Es llamado el presidente eterno de la República de Corea del Norte por liderar a la nación por espacio de casi 50 años hasta finales del siglo XX. Es una dinastía. Luego sube al poder su hijo Kim Jong-il y tiene un periodo de 1942 al 2011. Y este gobernante también es llamado héroe de la República de Corea del Norte y por supuesto es objeto de culto, óigalo bien, por sus contribuciones al desarrollo del partido. Y al día de hoy gobierna Kim Jong-un, descendiente de esta familia, nacido en 1984, es el actual líder de Corea del Norte y se encarga de que todo el país le rinda culto a él y a sus predecesores. Así que estos tres hombres que he mencionado con sus respectivos gobiernos han creado y desarrollado una ideología que se llama Juche o Suche, que significa autoconfianza. Esa es la ideología comunista que define la soberanía y política de Corea del Norte. Esa filosofía concibe al ser humano en masa como el dueño y motor del mundo, o sea, capaz de crear para sí mismo una sociedad y persigue el mismo objetivo de que todo el país comparta una misma ideología y que se aísle del ámbito internacional por completo. Es una sociedad encarcelada en un régimen idólatra, donde está prohibido el contacto con el mundo exterior, por lo cual todos sus habitantes son adoctrinados en su ideología juche, eliminando cualquier otra posible creencia. Esto es muy triste y doloroso y hay que orar por todas esas almas para
que alcancen la salvación a través de Jesucristo, ya que su líder político no les puede dar salvación, no le puede salvar a ellos y menos a él se puede salvar a él mismo, porque ningún hombre aquí en la tierra tiene esa potestad, solo Cristo. Lo dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así que la Biblia dice en el Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Sabemos que esa nación es Israel, pero aplica también para aquellas naciones donde sus gobernantes son temerosos de Dios y honran la Biblia públicamente. Hasta tienen mes y día de la Biblia. Qué bonito es todo eso. Y yo sé que el Señor se goza porque hay que darle honra y gloria a nuestro Creador. Amado hermano y amigo y amiga, si tú estás en un país donde puedes tener la Biblia en tu casa, aprovecha esa bendición. No saque la Biblia de su casa, como muchos ya la han sacado, y ora por tu nación para que tus gobernantes no saquen la Biblia del país. Al contrario, la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, debe permanecer en casa y en la nación, porque un país sin Dios está perdido, está muerto espiritualmente y sus habitantes en peligro para pasar la muerte. Imagínense, sus habitantes están a la deriva, sin Dios y sin ley. Van a pasar por la muerte segunda, que es lo que Dios quiere evitarle a la humanidad. No solo la muerte del cuerpo, que ella se da para todos, ya que nadie aquí es eterno en este mundo, sino que el alma está expuesta a sufrir la muerte segunda, que es la que Dios, de verdad, como les digo, quiere evitarnos. Él quiere por todos los medios evitarnos a todos que caigamos en esa desgracia, porque perder el alma es una desgracia. Santo el nombre del Señor. Por eso es que el Señor es paciente esperando que la humanidad reconozca que necesita el perdón de sus pecados, motivo por el cual nos envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que en Cristo seamos salvos. Pero muchos han rechazado al Hijo de Dios porque les parece cursi el Evangelio, creen que es una fábula, creen que es un cuento inventado por ahí, que es algo religioso nada más y que eso no tiene relevancia, santo el Señor. Y otros creen que en este mundo tan moderno, lleno de tanta tecnología avanzada como está, no se necesita Dios y pare de contar las muchas cosas que podrían nombrar aquí, santo Dios. Razón por la cual, óigame bien, hoy hay multitudes que yacen en el infierno ardiendo en llamas, llamas eternas que nunca dejarán de arder. Tal vez han caído en cuenta que era verdad lo que la Biblia decía cuando se les evangelizó, predicó la palabra de Dios. Tal vez están allá gritando arrepentidos en ese tormento eterno, pero ya es demasiado tarde. El que cae al infierno de allá nunca va a salir. Por eso es que Dios nos ama y nos advierte en las escrituras qué puede sucederle a nuestra alma. Santo el Señor. Por eso hay que amar a Dios y a su palabra por encima de todas las cosas. No saque la Biblia de tu casa ni de tu país ni de tu corazón. No saque la Biblia de tu existencia. Ella es el hálito de vida para nuestra alma. Es la voz de Dios plasmada en un libro, como les dije inicialmente, de 66 tomos, que son lámpara para nuestros pies. Es la luz de Dios para no tropezar y caminar todos los días de nuestra existencia dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, vivifica nuestra alma, le da vida espiritual, le da verdor espiritual y nos mantiene conectados con intimidad, con una excelente intimidad con nuestro Dios, porque cuando usted ora, usted a Dios lo escucha, pero cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, estamos oyendo la voz del Señor. Santo es su nombre. Siendo Dios el creador de todo lo existente, aprecie este tesoro, el cual a Dios le aplació dejarnos por escrito. Muchos países ya mencionados y muchos otros que faltan, donde está prohibido el ingreso de la Biblia, esas almas agonizan por el alimento espiritual. Y hay otros países como por ejemplo China, donde la Biblia la tienen acondicionada, no está en su original tal como Dios nos la dejó escrita, porque en la China la Biblia es editada y debe ser aprobada primero por la Iglesia comunista. Eso es una amenaza implícita a las escrituras. Es algo terrible lo que sucede en China con la palabra de Dios. Como usted oye, ahí hay una
limitante para exponer explícitamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En China, los verdaderos cristianos acuden a las iglesias clandestinas, no registradas ante el gobierno. ¿Por qué razón? Porque las que están registradas ante el gobierno deben usar la Biblia editada por ellos. Y lo que sucede es que estos cristianos fervorosos que no admiten la palabra de Dios que está mutilada ni leudada, se congregan clandestinamente en lugares secretos para así poder escuchar el verdadero mensaje genuino de Dios. Y aquí es donde ocurre el verdadero fervor del Evangelio y la poderosa manifestación de Dios en sus vidas. Pero asimismo muchos acuden a iglesias clandestinas, y todos los que acuden a las iglesias donde verdaderamente se predica la palabra de Dios se enfrentan a ser encarcelados, torturados y expuestos a la muerte, porque allí no hay libertad religiosa. China encabeza la lista de los que persiguen, de los países que persiguen a los cristianos. Los creyentes en el Evangelio son el blanco de ese régimen. Como usted lo ve, hay un alto costo de creer en Dios. En China allí hay un alto costo que pagar, un precio alto que pagar cada creyente, y de llevar la Biblia original como la podemos usar, gracias a Dios, en muchos de nuestros países. Pensemos en esos hermanos en la fe y en aquellos misioneros que con valor y esfuerzo se enfrentan a gobiernos ateos, idólatras, llenos de espíritus inmundos, para que oremos por aquellas almas atrapadas por el diablo en esos lugares. Bendito sea el Señor. Hay que levantar clamor de lo profundo de nuestro corazón por todos ellos y usar estos medios de comunicación para enviar la palabra de Dios a esas vidas, aunque sabemos que les prohíben el internet, la televisión, los medios, etcétera, etcétera, pero de alguna forma Dios les permitirá que puedan oír la palabra de Dios y que el Señor le respalde a todos aquellos siervos y siervas de Dios que predican el Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo Jesús, para llegar a esas almas tan necesitadas. Gloria a Dios por aquellos países que le dan la bienvenida a la Biblia, donde sus gobernantes honran la palabra de Dios, como por ejemplo el país de Panamá, en El Salvador. Hay muchos países donde se le da una bienvenida, donde aceptan la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Quiero leerles el Salmo 112 en el versículo 1 al 10. Vamos a leer este salmo para la honra y la gloria del Señor. Dice este Salmo 112: prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Gloria al Señor. Esa es la prosperidad del que teme a Jehová. El hombre y el país que tiene a Dios y honra la Biblia será bendecido todo el tiempo. Y si no, pregúntese por qué usted ve a países llenos de desgracia. Todo el tiempo les ocurre algo malo, que los visita esto, que los visita aquello, que pasó esto, que pasó lo otro. Y últimamente estamos viendo caos, catástrofes. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando no es una cosa, es la otra, pero algo terrible se mueve allí. La ausencia de Dios trae catástrofes. Es la ausencia de Dios que trae caos. Es la ausencia de Dios que trae desgracia. Es el rechazo a Dios que trae todas estas cosas que no son buenas. No saque la Biblia de su casa ni de su país. Observemos países que han sido fundados sobre, por ejemplo, principios cristianos basados en la Biblia, como por ejemplo el país de los Estados Unidos de América. Allí el cristianismo protestante es fundamento de la independencia de los Estados Unidos, pero como usted lo mira en este momento, ¿cómo está actualmente esa nación que Dios levantó como la potencia mundial? ¿Cómo se encuentra? Usted responde allí, cada uno en su hogar, en su corazón. No es ni la sombra de la gloria que tuvo años atrás. Pregúntese por qué, por qué está sucediendo eso, por qué tanto declive. Primeramente porque ellos han sacado a Dios de su casa
y prácticamente de su país. Lo han sacado de los planteles educativos, del hogar, de su casa, lo han sacado de muchos lugares porque ya Dios no ocupa el primer lugar para ellos. Lo han sacado de su nación con tanto pecado y permisión a leyes antibíblicas, corruptas que van en contra de los principios bíblicos. Se han hecho con sus leyes perversas e ideologías de géneros y de tantas cosas, se han hecho es enemigo de Dios. Así que a usted no se le haga nada raro ni extraño todo el mal que los visita. Convirtámonos en un Obed Edom, así como lo dice en el segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 11, donde el arca de Dios, que es tipo de la gloria y de la presencia de Dios, vino y posó en su casa por 3 meses, y el resultado de tener en su casa la presencia de Dios fue arrollador, porque la bendición de Dios descendió sobre él y sobre toda su casa, alcanzó a su familia. Qué lindo eso, como nunca Dios había bendecido a Obed Edom. Amados, retenga la gloria de Dios, cuide de ella, deleites en la presencia del Señor. Son tiempos finales y se acercan dos acontecimientos descritos en la palabra de Dios, en la Biblia, como lo son el rapto o arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Y Dios quiere que estemos preparados para irnos en el arrebatamiento de la iglesia con Él, para evitarnos pasar por la gran tribulación, porque allí en ese periodo de tiempo van a caer los juicios de Dios sobre los desobedientes, sobre aquellos que rechazaron a Cristo y rechazaron la Biblia, la palabra de Dios. Habrá mucho lloro y crujir de dientes para ese tiempo, cuyo gobernante será el anticristo, y para ese tiempo la persecución hacia la palabra de Dios, hacia los cristianos que se queden del arrebatamiento de la iglesia, será aterrador. Este es el tiempo de salvación, esta es nuestra oportunidad para escapar de las cosas terribles que vendrán, que están escritas y advertidas en la Biblia, para que estemos a cuentas con el Señor y vivamos una vida que le agrade a Dios, para poder entrar al reino de los cielos. Alabanzas a su nombre. Amigo y amiga, Cristo viene pronto y quiere salvarte y librarte del día malo. Te hago una invitación para que vengas a Él y entregues tu corazón al Señor y asegures tu futuro eterno al lado del Señor. Para ello te invito para que repitas conmigo en alta voz una sencilla pero poderosa oración de fe, y diciéndole así al Señor en una actitud de reverencia, allí donde tú estás, donde te encuentras. Dile: Señor Jesucristo, repite conmigo, dile: Señor Jesucristo, en este momento yo vengo delante de tu presencia, reconociendo que necesito de ti, reconociendo que soy pecador. Reconozco, Señor, que he fallado, Señor, durante el tiempo de mi existencia, pero abro mi corazón en este momento para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Yo te doy gracias, Señor, que tú me recibes como tu hijo o como tu hija, para honra y gloria tuya, Señor, y gracias por la salvación. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que es una victoria, es una bendición aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Sigue adelante, avanza. Debes leer la Biblia, la palabra del Señor, para que Dios te hable a través de ella, para que lo conozcas a través de las escrituras, para que tomes como tuya las promesas de Dios, y para que puedas reprender al enemigo también con la palabra de Dios y echarlo fuera de tu casa, de tu familia, de tu vida y de todo aquello que atormenta tu existencia, en el nombre poderoso de Jesús. Le animo para que avance, siga adelante, busque una iglesia de sana doctrina, si puede congregarse, hágalo. Busque a Dios en oración, en ayuno, en ruego, en súplica, y esté cerca de la presencia de Dios, porque los tiempos son finales. Son días difíciles, son días peligrosos, son días de apostasía, son días de incredulidad. Hay de todo en este momento, pero aquel que le crea a Dios y a su palabra partirá con Él a la presencia del Señor y estará instalado, instalada en el reino de los cielos. Un abrazo para todos. Adelante. Cristo viene pronto. Les amo en el amor de Cristo y sigan adelante. Amén, amén. Dios los bendiga, amados.